Le pido por favor que el que trajo la Biblia o tiene su celular ahí, que mire en Génesis. Vamos a mirar algunos versículos, no todos porque es muy largo, son muchos capítulos, la vida de Abraham, pero algunas cositas interesantes y después hacemos un resumen en el Nuevo Testamento. Capítulo 12 de Génesis, si encuentran, dice, por lo menos acá en mi Biblia, Dios llama a Abraham, sin H, Abraham nomás, todavía Dios no le había cambiado el nombre. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y bueno, tomó a Sarai su mujer, y ahí sigue hablando. Él era de la tierra de Ur, de los caldeos, una nación idólatra, que no conocían a Dios, y Dios de alguna manera se les reveló, y Dios le dice, sal de tu parentela, vete de tu tierra. Y nosotros en cierta manera también pasamos esa situación, algunos más, algunos menos. Cuando lo conocemos al Señor, la mayoría, por lo menos acá en Corrientes, la mayoría, venimos de una iglesia, o sea, de la iglesia oficial, o nuestras familias son de la religión oficial. Y cuando uno se convierte a Cristo, tiene problemas. No todos, porque algunos ya tienen la bendición de nacer en un hogar cristiano, evangélico, otros no, yo no. Y la verdad que había momentos muy difíciles, mi mamá sobre todo tuvo que soportar varias cosas, y en cierta manera yo también. Entonces llegó un momento que uno tiene que tomar una decisión, como estábamos recién hablando con Martín. Por un lado Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y por otro lado dice, me amarás a mí antes que todas las cosas. Dice, ¿cómo entendemos eso? Es que hay situaciones donde uno tiene que elegir, o amo a Dios, o le sirvo a Dios, o me dejo llevar por la tradición familiar que es seguir con los ídolos y esas cosas. Entonces, algo parecido le había pasado a Abraham, y Dios le dice, salí de tu parentela, salí de esa tierra idólatra, porque te haré de ti, como leímos, una nación grande. Y fíjense, él tenía 75 años, dice el versículo 4. O sea, Dios no lo llamó adolescente. O sea, a los 75 años vas a ser una nación, y no tenía hijos, dice la Biblia, y Sarai, su esposa, su mujer, era una señora grande también, para poner un poquito la historia. Entonces, demandó una medida de fe. Y hay otro versículo, vamos a leer más tarde, un poquito más tarde, donde dice que Abraham salió por fe, sin saber a dónde iba. Porque Dios no le dijo, mira, te llevo a paso la patria y tengo un chalet para vos. Te estoy actualizando, esto se llama actualizar, contextualizar. No te dice, hermano, mira, yo te voy a llamar y te voy a dar un ministerio, y dentro de 10 años vas a estar volando a Estados Unidos en avión. No te dice eso. Dios te llama por fe, créeme, si vos le crees al Señor. Ahora, ¿Dios te llama para tenerte ahí cirujeando? No, pero Dios no te dice todos los detalles. Amén. Entonces, Abraham en obediencia sale. Y dicen algunos comentaristas, no vamos a leer todos los versículos, que él sale de Ur de los Caldeos. Si usted mira los mapas ahí detrás de su Biblia, tiene que hacer todo un camino largo, a pata, a pie, porque en esa época no había colectivo, no había a pie, y quedó ahí en Harán. Y después Dios lo lleva a la tierra de Canaán, tenía que hacer toda la vuelta. O sea que el hombre caminó muchísimo. A veces tenemos que caminar un trecho largo para llegar al lugar donde Dios nos dice, amén. No es fácil, no es, hoy me tomo el colectivo y me bajo en 2 cuadras, no es así. O sea, a veces que Dios demanda pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, depende de su propósito. Entonces, cuando usted tenga que pasar ciertas cosas, acuérdese de Abraham, porque la Biblia dice que nosotros heredamos la fe de Dios. Así, por eso estuve orando y me pareció interesante que recordemos algunas cosas de Abraham. Y sobre todo, 2 cosas, que las decisiones tomó por fe. Dios no le mostró todo. Él solamente tenía la palabra de Dios. A cuando Dios le dice,
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no creo que tal vez ella haya entendido todo eso. Nosotros sí entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia ya la tenemos completa. Pero imagínense, aparece un día Dios y le dice eso. Y el tipo que bueno le dice, mantén, le habrá hecho en correntino. Pero él no sabía toda la historia. Y sin embargo, por fe, vete en la casa de tu padre y en la tierra que te mostraré, en la tierra que te voy a mostrar. En una palabra el tipo fue así, ciego, por fe. A veces Dios te dice eso, seguime, pero ¿a dónde? No, seguime. Entonces demanda un poquitito de fe, o a veces más, a veces menos. Génesis 15:6, vamos a mirar rapidísimo. Dice, Dios promete a Abraham un hijo. Y es una de las cosas que tenía Abraham, en esa época, Abraham, todavía no era Abraham, después Dios le cambia el nombre, es que Dios le había dicho, no temas Abraham, en el versículo 1, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham y dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que aquí ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Era un esclavo. Y ahí Dios le promete a Abraham, le promete un hijo. Dice, vino a él palabra Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuentan las estrellas, y así será, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y el 6, que es un versículo que se repite mucho en el Nuevo Testamento, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le da una promesa a Abraham. Dios le dice, como ustedes saben, te voy a bendecir y un hijo vas a tener con 70 y pico de años. Más de 75, 76, 77. Y dice, y te bendeciré como la estrella del cielo. Y dice, bastante. A ver, empezó a contar y Abraham empezó a contar 1, 2 y se perdió. Ahora, él le creyó a Dios. Y ahí dice en la Biblia que le fue contado por justicia. Igual que usted, igual que yo, le creemos a Dios. Aunque no vemos todo, aunque no entendemos todo, aunque miramos el cielo y a veces nos quedamos, Señor, no entiendo nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué tengo que atravesar esta prueba? ¿Por qué tengo que atravesar esta otra? Yo te saqué, yo te llamé. Créeme a mí. Sí, Señor, yo te creo, pero no entiendo. Pero te creo. Ahí tu fe te es contada por justicia, dice la Biblia. Porque no es que tenés que entender, Dios no te tiene que explicar todo, porque Él es Dios. Y eso es la fe. La fe, la confianza que uno deposita en la palabra que Dios te da. La fe es la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, en lo que yo estoy esperando que Dios va a cumplir y lo que no estoy viendo todavía. O si no, no es fe, dice la Biblia. ¿Se entiende o no? Si yo te digo, mira, te voy a dar y ya estás viendo, pero yo te digo, mira, tengo una torta para vos ahí en mi casa que te la voy a dar, y vos confías, hermano o hermana, en mi palabra, estás teniendo fe porque no ves nada. ¿Este cumplirá o no cumplirá? ¿Será o no será? Y Dios le dijo, eso tengo especial para vos. Y fíjense que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Como están Romanos, después vamos a mirar Romanos. Vamos a leer un poquito más rápido. Génesis 16. Agar e Ismael. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años y la palabra de Dios no se cumplía. Ahí usted en el capítulo 16, mira, así rápido. Entonces, ¿qué le dice Sarai a Abraham? Che, viejo, ¿qué te parece si le apuntamos a la empleada? Y se acercó a la empleada y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Y nació Ismael, dice, que le dio Agar, la egipcia. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Pasaron 11 años y todavía Abraham seguía esperando, dice la Biblia. Y pasaron los años.
Entonces, pues hay muchas predicaciones, mucha enseñanza de eso. A veces nosotros nos apuramos por cumplir lo que Dios nos había dicho. Dios nos habló de bendición, Dios nos habló de cosas importantes y nosotros queremos ayudarle a Dios y metemos la pata hasta la oreja. Porque queremos hacer las cosas humanamente y nos sale mal. Por ejemplo, te voy a dar un ministerio, por decirte, hermano, hermana. Vas a ser un pastor, un profeta de las naciones. Y agarrás y vas y te dividís la iglesia y ya querés armar tu rancho aparte y vas y abrir una iglesia. Pero Dios me dijo, pero no estás preparado, no estás maduro, no estudiaste, no te preparaste, estás verde. Dios tiene que trabajar en tu carácter mucho todavía. Entonces nosotros nos apuramos y metemos la pata. Yo cuando me fui la primera vez a Inglaterra, Dios me había llamado y me fui a explorar y el pastor me dio para predicar un día, el último fin de semana, y Dios me reayudó, pero yo me di cuenta de una cosa, estoy verde todavía en ciertas cosas, porque no es solamente hablar desde el púlpito, hay cosas que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra dependencia, en la administración. Cuando una persona viene y te cuenta un problema, tenés que saber, o por lo menos tenés que leer del tema, un problema matrimonial, un problema de trabajo, un problema económico, un problema de liberación. ¿Se entiende, no? Por eso es importante el tiempo que transcurre desde que Dios te llama hasta que Dios cumple su promesa. Puede pasar 5, 10, no lo sé, pero séle fiel a Dios que Él va a cumplir. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? A veces sí. ¿Es aburrido? Sí. Pero es un horno. Yo me sentía en el horno y todavía en muchos aspectos me siento en el horno. Y digo, Señor, sacame el horno. No, te falta 2 minutos. Eternos esos minutos. Es como cuando uno quiere comer. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y ya está. Y está. Saca a tu mamá o tu abuela el pollo del horno y ya le querés clavar dientes. Pero está caliente, se tiene que enfriar un poquito. Así nos pasa, nosotros somos arrebatados. Y después, ay, me quemé. Ay, ¿cómo puede ser que Dios permitió? Pero Dios no te dijo que le muerda allá. Esperar. Y eso le pasaba a Abraham. Habían pasado 11 años, no un mes, no 2 meses, 11 años. Y el viejo cada vez estaba más viejo y la vieja cada vez estaba más vieja. ¿O no? Sí, con 75, esperar 11 años, tenés que tener fe, a ver si llego. Cuando tú tenías 18, ya 11 años, no pasa nada, pero ahora con 40 y pico ya no duele la cintura, ya no es lo mismo, ya nada. ¿Cómo vas a jugar el fútbol con los 18? No, tú ya no juego más fútbol. ¿Por qué, hermano? Ya soy veterano. El año pasado, y los muchachos iban a jugar fútbol, ahí Sebastián sabe, y cuando yo vi cómo se daban duros, dije, no, yo ya no estoy más para esto, porque uno sabe hasta dónde llega. Entonces Abraham, y uno tiene que ser realista. Uno tiene que ser realista, uno mira en el espejo y dice, che, me está cayendo el pelo, tengo canas, me duele la cintura, entonces no puedo competir con un pibe de 18 años y 16, me pasa por encima. Entonces, Abraham, fíjese, allá tenía 86 años. Entonces, cuando Sara, su esposa, dice, mira, la empleada acá está, y bueno, Abraham, la culpa es mi esposa, pero se apuró y metió la pata. Si usted mira la historia de Ismael, fue el padre de los ismaelitas, el padre de los árabes. Hasta ahora están con problemas. Y van a seguir así hasta que Cristo venga. Entonces, afectó no su vida, sino generaciones enteras. Igual que este muchacho con esta canción. Lo que vos haces en esta vida, decía en la película Gladiador, tiene ecos en la eternidad. Mi decisión tiene ecos en la eternidad. Mi decisión tiene ecos en los años que yo sigo. Entonces, las decisiones que vos tomás afectan a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, aunque vos no lo creas. La decisión que tomó mi bisabuelo de venir de allá de Polonia hace 90 años me afectó a mí, porque yo estoy acá, si no yo no estaría acá. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, cada decisión que nosotros tomamos afecta. Que vos hoy sigas a Cristo, afecta a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos y por generaciones enteras. Estás bendiciendo a tus descendientes. Amén. Los estás bendiciendo. Dios está diciendo, por causa de Abraham yo voy a bendecir a todos estos, hasta lo último de la tierra. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero yo le aliento, hermano, cada decisión, cada cosa que usted hace para el Señor, no va a quedar sin recompensa. Amén. Así dice Jesús, le demos un vasito de agua, pero un vasito de agua. De cierto te digo, a mí me lo hiciste, pero nunca te vimos, Señor, a mis hermanos. Amén. Le aliento.
tómelo de parte de Dios. Eso, cada cosa que usted hace, cada lágrima que usted derrama delante del Señor, no es menospreciada. 17. La circuncisión señal de pacto, ahí nomás. Era Abraham de la edad de 99 años. Pucha, mire todo lo que pasó, ya pasaron otra vez varios años. Por lo menos 10, 15 años otra vez. 14 años, prácticamente. 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué dice? No pasa nada. ¿Le dice así? Sé perfecto. ¿Y qué pasó en esos años después que él metió la pata con Agar y le tuvo a Ismael? Dios no le habló. Ay, hablame, Señor. Ahora hacete cargo. ¿Qué hago con este? Hacete cargo. Muchas parejas, muchos que están de novio, que sea lo que Dios quiera y van y hacen algo. No, no es que sea lo que Dios quiera. No, no lo hagas. Y si lo haces, tus consecuencias. A lo hecho pecho, le decía una chica con un bebé, a lo hecho pecho. Hacete cargo. Dios le habló a Abraham varios años después, cuando Abraham tenía 99. Dios le había hablado a los 75 y después le habla a los 99, dice la Biblia. No voy a inventar. Fíjese el tiempo que pasa. Pasa mucho tiempo. Nuestras decisiones pesan delante de Dios. Otro versículo. Después le habla sobre Isaac. Todavía no se llama Isaac, pero sobre el hijo. Y dice que de acá a un año vas a tener un hijo. Ahí recién le da un año, una fecha exacta. De acá a un año, ahí que Sarai no le cree, se ríe. Dice en el 21, no vamos a hablar todo porque es larguísimo. Dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac y Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene, el 21. Dios le dice, de acá a un año, yo te voy a dar un hijo con Sara. Bueno, ahí Sara se ríe, bla, 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 bla. Bueno, el asunto es que Dios estableció un pacto con Isaac. Isaac no había nacido y Dios ya tenía un propósito con Isaac. Amén. Aunque nosotros no sepamos, Dios ya sabe las cosas y Dios bendice por adelantado. O sea, la bendición ya está ahí, acá. Pero yo no llego todavía. Dios no me dice, mira, ahí está la bendición. Y Abraham iba caminando hasta, mirá, dice, te faltan 2 pasitos y ya llega. Porque ya está ahí, ya está ahí. A veces ya se ve, a veces no. Entonces nosotros tenemos que esperar que Dios nos hable. Y Dios le habló con 99 años. ¿Se entiende? Miremos un poquito más. 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dice, Isaac significa risa. Dios le dio gozo más allá de la edad. A los 100 años, aparte, bueno, Sarai en ese momento se había reído, un poco incrédula, y Dios le dice, por eso te voy a dar el nombre Isaac. Pero Dios le dio gozo. A los 100 años Abraham y Sara tenían 90 monedas. Dios hizo eso. Y hay otro versículo que nos vamos a leer acá, cuando Abraham, Dios no le manda a Abraham a Egipto, pero cuando el rey de Egipto le ve a Sarai en ese momento, la codició. Ahora, yo te pregunto, hermana, en una pregunta lógica, hermano. Un rey con toda la plata que tiene, con todo el poder que tiene, ¿le va a mirar a una señora de edad? No. Perdóname la expresión, a una ancianita no la va a mirar. ¿Saben lo que pasó? La palabra de Dios a Sara la rejuveneció. La vieja se puso buenísima. A tal punto que el rey, con todos los harenes que tenía en esa época, si ustedes miran un poco de historia, tenía a las mujeres que quería, porque no eran cristianos, tenían 50, 100. Le miró a la pobre vieja. A tal punto que Abraham dijo, esto me está por despachar. Dijo, no, es mi hermana. Miren la historia, esa película, esa novela, ahí por la tele, miren la Biblia. Miren, o sea, Sara rejuveneció, estaba hecha una piba. Y el rey dijo, che, qué buena que está la Sara, tráela para acá. Y Dios maldijo. Entonces dice, acá pasa algo, y ahí fue todo la historia. Le dijo,
dejo el gancho para que ustedes lo lean la Biblia. Pero pónganse a pensar que un mundano le mira a una señora de casi 90 años, un poquito más de 90 años, y la codicie, en vez de mirar a una piba de 20, que el rey podía hacer lo que quería, significa que la señora rejuveneció. Así la palabra de Dios nos rejuvenece. Nosotros no nos damos cuenta, pero hay una diferencia entre un cristiano y un mundano. El cristiano está rejuvenecido, cambia la mirada, cambia el físico. ¿Por qué? Es una cuestión lógica. No tomamos más, no nos emborrachamos más, dejamos de fumar, dejamos de hacer cosas, el gozo y la paz está en nuestro corazón, la amargura y la tristeza que hace te envejece, te hace caer el pelo, te llena de arrugas, te enferma. Uno perdona, Dios te sana el corazón, dice que la alegría del corazón embellece el rostro, dice así la Biblia, ¿no? Cuando uno está contento, uno está lindo, cuando uno está amargado, está añado, horrible. Entonces, el gozo del Señor te fortalece, el gozo del Señor te rejuvenece, el gozo del Señor te hace más lindo y más linda. Amén. Señor, haceme más lindo, más gozo. Señor, haceme bajar unos kilos, ayunar. Bueno, Génesis capítulo 10, ahí llegamos al último de Abraham. Al asunto que Abraham tenía 100 años. Nos vamos a entrar en el capítulo 20, dice Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahí no vamos a entrar, esa es otra historia. Pero lo que le quiero decir es que Abraham se tuvo que bancar 25 años hasta que vio la promesa cumplida. 25 años. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a aguantarte 25 años? ¿Tenés la fe para aguantar 25 años? Silencio. Yo creo que no. Vos me puedes decir, sí, bueno, aguantarte 25 años. Dios quiera que no me digas, sí, aguantarte 25 años más porque después no aguanto más. Mira todo lo que estoy aguantando. Pero a veces Dios nos hace esperar. Ahora, el gozo que tenía Abraham no le quitó a nadie, porque Dios completó su obra. Y usted mire toda la historia de Isaac, qué pasó y la historia de Israel y demás. Romanos 4, versículos 3. Es muy linda la historia de Abraham, aunque Abraham también se equivocó, Abraham metió la pata, Abraham mintió, Abraham en algún momento fue incrédulo, en algún momento, aunque después se arrepintió y todo lo demás. Pero miren la historia de Abraham, está muy interesante, aprendemos muchas cosas de él. Romanos 4, ¿por qué digo que Abraham es el padre de la fe? Porque así lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4. Dice, versículo 1, no vamos a leer todo porque es largo, algunos versículos. Dice, versículo 1, 4, el ejemplo de Abraham, ahí ya llamado Abraham, que significa padre enaltecido. Primero era padre enaltecido. Dios te cambia el nombre. Antes teníamos el nombre pecador, sucio, maloliente, ahora somos hijos amados. Dios te cambia el nombre, Dios te cambia tu identidad. Antes era chorro, antes era drogadicto, ahora ya no. Ahora si me dicen por la calle, ladrón, yo no me doy vuelta. ¿Por qué me voy a dar vuelta? Sinvergüenza, yo no me doy vuelta. Cuando me dicen Adrián, me doy vuelta. Cuando me dicen hermano pastor, pues me doy vuelta. Pero si me dicen, sinvergüenza, yo no me doy vuelta porque no me estoy llamando a mí. ¿Abandonado de su padre? No. Tu papá te dejó, es cierto. No me importa, porque Dios ya sanó eso, Dios ya me cambió el nombre. No me tengo que estar mirando yo para atrás. Y así le dijo Dios a Abraham, vos sos Abraham, pero yo te cambio por Abraham. A veces está Sarai antes de eso, después Dios le cambia el nombre a Sara. A Sarai le pone Sara. Fíjese, esa historia es muy interesante, el significado de los nombres. De ser una señora con un nombre Sarai a ser princesa Sara. ¿Se entiende, no? Cuando Dios te cambia, Dios te da otra identidad. No te quedes encerrado, hermano. ¡Ay, no! Yo soy fulano. No, vos eras. Ahora sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, y Dios tiene un propósito, y Dios te bendice, y Dios te dice, cambia tu cococho, porque ya no sos más el pobre, ni la pobretona, ni la miserable. Ay, pero yo nací en corriente, me morí. Si Dios quiere, sí, si Dios no quiere, no. No estás atado, no estás enraizado como un árbol, acá nací y acá me muero. No, Dios tiene cosas para vos. Y si Dios te dice, movete, y si Dios te dice, anda para allá que tú tengo cosas mejores, como le dijo Abraham, no, pues yo soy correntino, yo me tengo que quedar en corriente. Pero ¿y si Dios quiere otra cosa?
Dios quiere otra cosa, Dios te quiere prosperar en otra área. Creerle a Dios no es fácil, pero hay que creerle. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dice Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque Abraham era un impío, Abraham salía de Ur de los Caldeos, idólatra, a más no poder. Y Dios por la fe lo justificó. Abraham no tuvo que hacer nada. Abraham le creyó a Dios, dice Pablo. Y Pablo está explicando lo que es la justicia por la fe. Dice 11. Y después Abraham recibe la circuncisión. Dice, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, miren lo que dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La fe de Abraham a nosotros nos bendijo. En tus semientes será bendita en la tierra. ¿Por qué? Porque venía Jesús. Jesús es judío. Jesús no fue judío, Jesús es judío. Nosotros creemos en Jesús que es judío. O sea, por la fe de Abraham, la fe de Abraham a nosotros nos afectó. Amén. Porque Abraham le creyó a Dios. ¿Le creyó a Dios porque era bonito? No. Dios lo llamó, lo miró a Abraham y tuvo gracia. Yo te saqué de Ur de los Caldeos, de la casa de tu padre, la casa de idolatría. Yo te saco, yo te justifico, yo te limpio, yo te doy promesas, yo te llevo, yo te bendigo. Créeme, obedeceme. Y Abraham hizo eso. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, dice el versículo 13. Por la fe Dios te bendice, por la fe Dios te prospera. Dice el versículo 20, dice cuando Dios le da, del 18 mejor, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo? Y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Él miraba su cuerpo, se miraba a sí mismo nomás, no tenía que mirar lejos. Dice, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Se acuerdan que tenía 99? O la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, su fe le fue contada por justicia. Y el 23, y no solamente con respecto a él se escribió para que fue contada. Y ahí dice Pablo, habla a nosotros, dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La misma fe. No se mira a usted mismo. No se mire que yo tendría que decir, me tengo que mirar a mí mismo, que se me está pasando los años, que me duele la cintura, que tengo tal problema, que tengo tal dificultad, que no tengo plata o que en mi casa tengo problemas. Nada, no te consideres a vos mismo porque vos no podés cumplir la promesa de Dios. Es imposible, pero para Dios todo es posible. Y dice que Abraham le creyó a Dios, dice el versículo ahí que estuvimos leyendo dice, plenamente convencido que también era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Abraham le creyó a Dios. Abraham no se creyó a sí mismo. Abraham le creyó, vos me diste la promesa, vos vas a cumplirla. Amén. Cuando Dios te da una promesa, créele a Dios, no mire tus circunstancias. No mire, ay no tengo, ay no puedo. Yo sé que vos no tenés y ya sé que vos no podés. O vos que pensás que Dios no sabe.
Dios te miró y dice, le elijo a Abraham porque yo sé que él puede por su propio fuero. Hermano, justamente porque no podía, le eligió. Porque Abraham estaba casi muerto, este viejo, ya no pasaba más nada, y la pobre señora, o sea, no pasaba nada, y justamente por eso le eligió. Para que el nombre de Dios sea glorificado, porque Él se lleva toda la gloria. Toda la gloria es para Él, porque el nombre de Él tiene que ser glorificado, no tu nombre. Si yo hago todas las cosas con mi fuerza, ¿para quién es? Gloria a mí. Y cuando yo estoy hecho bolsa y Dios me usa, ¿para quién es la gloria? Para Él. Porque Él hizo, yo no puedo. Yo estoy ahí casi boqueando. Amén. Eso pasó con Abraham. Y Pablo dice, Él es nuestro ejemplo principal es Jesús. Pero Abraham está bueno tomarle porque él le creyó a Dios. Usted créale a Dios, hermano, hermana. No importa que usted viva en Itatí, mi abuela era de Itatí. El hermano de mi abuela ayudó a construir la basílica. Tierra de idolatría, tierra desastrosa. Saldrá algo bueno en Itatí y ahí ponga el nombre del barrio, del pueblo, que usted quiera. O sea, si le crees a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él no necesita que vos lo limites. Lo único que Dios quiere es que le creas. Amén. Créeme. Seguime. Señor, no veo dónde estoy yendo. No importa. Seguime. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Habrá llorado Abraham? Sí. ¿Habrá tenido calor? Sí. ¿Se le habrá echado los pies? Sí. No había Uber, no había remis, no había celulares. ¿Se entiende o no? Si usted quiere la promesa de Dios, y a veces va a tener que esforzarse un poquito, pero la recompensa es grande, fíjese. Hebreos, capítulo 11, hay el famoso capítulo de la fe. No, es mucho, pero no vamos a leer todo, por supuesto. Hebreos 11, se me perdió Hebreo acá. En algún lado estaba. Dice la Biblia, capítulo 11, versículo 8. Ahí el autor de Hebreos dice, por la fe Abraham, 11:8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, dice el versículo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sus hijos estaban dentro suyo, dice la Biblia. Ellos los llevaba de su lomo, dice la Biblia. Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había prometido? ¿Quién lo prometió? Dios. Porque creyó que era fiel. ¿Quién no lo había prometido? No era ella, no era su vientre, no era el aparato genital de Abraham, no era el aparato reproductor de Sara, era Dios el que lo dijo. Amén. Por lo cual también de uno que es ya casi muerto, vuelve a decir la Biblia, salieron como estrellas del cielo multitud, como la arena innumerable que está a orilla del mar. Amén. Hasta el punto Dios lo bendijo. Ahora, Abraham vio eso, todo eso, lo vio por fe. Abraham no vio las multitudes, perdón. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué vio Abraham? Leímos un versículo, alguno que me diga. ¿Qué vio Abraham? Las estrellas. ¿Se acuerdan, no? Dios lo sacó fuera de la carpa y mirá el cielo. Dios vio, Abraham vio estrellas. Abraham no nos vio a nosotros. Pero Abraham le creyó a Dios. A veces nosotros vemos las promesas de Dios, no las vemos completas, a veces no las vemos bien claritas, las vemos a más o menos, pero igual nos aferramos. Amén. No mire los detalles, usted mire lo que, créale a Dios, ¿entiende lo que quiere decir? ¿Me entienden? No le pida, ¿y cómo lo vas a hacer? Y no tengo por qué explicarte, pero mira a Dios que 1 más 1 es 2, ¿eh? Sí, pero si yo quiero hago 4, pero eso no puede ser, pero yo soy Dios. Pero mi sueldo es tanto, pero yo te quiero dar esto otro, pero no me alcanza. Ya sé que no te alcanza.
O a Dios se le escapó la tortuga. ¿Se entiende lo que le quiero decir, hermano? No le limite a Dios. Cuando Dios le da una promesa, sea como Abraham, la engancha y se queda ahí. No veo nada, no entiendo, pero te creo. Amén. No veo nada, no entiendo nada. Mi mente me dice que no, pero te creo. Amén. Miramos otro versículo, versículo 17. Ahí Pablo, bueno, no es Pablo, el autor de Hebreo, empieza a hablar de otras cosas, pero después vuelve y dice 17-19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, fue probado Abraham. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Fíjese que dice ahí unigénito. ¿Y qué pasó con Ismael? Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo tenía en cuenta para eso, porque estaba fuera del plan de Dios. Solamente Abraham tenía un hijo, que era Isaac. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en cierto sentido figurado también le volvió a recibir. Después le sigue hablando de Isaac. En su corazón Abraham lo mató a Isaac. No lo hizo físicamente ni materialmente, pero cuando Dios lo probó a Isaac, Dios lo probó a Abraham, Abraham dijo, sí, si es necesario morir, que muera. ¿Usted qué piensa que Abraham hizo el amago con el cuchillo? No dice la Biblia eso. Abraham lo iba a clavar a Isaac. Y cuando fueron a Moriah, al monte donde Dios lo había dicho a Abraham, acá tenés que sacrificar a Isaac, algunos comentaristas dicen que Isaac ya era grande, Isaac no era un nenito de pecho. Isaac sabía lo que iba a pasar, porque Isaac no era pavote, Isaac no era tonto. ¿Y usted qué piensa? Que un viejo, que cuando Isaac nace, Abraham tenía 100 años, y cuando lo lleva a sacrificar, algunos calculan que Isaac tenía 16, 17. ¿Cuántos años tenía Abraham? 110 moneditas. Isaac salía a disparar si quería. Isaac se bajaba del altar, le pegaba 2 sopapos al padre y se mandaba a mudar. Sí, o lo empujaba. Pero vos estás loco, vos que me estás comandando, ¿qué te pasa, viejo? ¿Estás loquito? No. Isaac se la bancó. O sea, la lucha interna que tuvo Abraham, ¿se entiende o no? El conflicto. Pero Dios, vos me viviste a Isaac. Vos me prometiste, 25 años te esperé. Sí, Señor. Metí la pata con Agar, ahí está Ismael, pero vos me dijiste que lo eche, porque Dios le dijo a Abraham que lo eche. Lo fleteáis a Ismael, y ahora vos me pedís a Isaac que me lo mate. No entiendo. Pero tal vez Dios a veces te pruebe de esa manera. Eso que amás más, eso quiero, te dice Dios. Pero Señor, vos me prometiste. Pero estás permitiendo que tu bendición ocupe el primer lugar. Yo amé con todo mi corazón lo que Dios me dijo por Inglaterra, pero tuve que sacrificarlo. ¿Por qué? Porque tengo que amarlo a Dios. No puedo quedarme en un lugar donde Dios me dice, acá no puede estar. Pero vos me trajiste. Hermano, ¿qué está haciendo usted acá? Dios me trajo de vuelta a Argentina y era lo peor que podía hacer para mí. Era la muerte volver a Corrientes. Volver a enfrentarme con todas las mismas circunstancias, volver después de 15, 16 años a vivir en la casa de mi mamá, en la misma habitación donde yo nací, donde yo crecí, donde Dios me sostuvo la noche con alma. Malos recuerdos nomás ahí en esa habitación. Y Dios me trajo ahí, para mí era la muerte volver a Corrientes. Volver a Corrientes no. Y Dios me mandó de vuelta. Pero yo tuve que elegir entre hacer la voluntad de Dios o estar enseñando cualquier cosa. Enseñar que Cristo vuelve en 500 años. Eso tenía que enseñar en Dinamarca. Después en Inglaterra fui a Dinamarca, arriba de Alemania. Sufrí horrores. 6 meses lloré. Ahí atrás donde están ustedes dos sentados allá, ahí yo lloraba. Señor, no entiendo qué estoy haciendo acá. ¿Para qué me llevaste si me trajiste de vuelta? Hasta que un día yo creo que sentí la voz de Dios. ¿A quién amás más? Te he llamado a mí, a vos, Señor. Bueno, Señor, cambiame el corazón, ayúdame a amar de vuelta a Corrientes y amar a mis hermanos. Y Dios me cambió el corazón. Me está cambiando. Pero Dios a veces te pide, pero Señor, vos me llevaste. 7 años esperé para ir. 7 años el pastor me bicicleteó. Sí, veniste y ahí me llevaba. Hasta que me fui, llegué y era un desastre. Y digo, Señor, no entiendo nada.
A veces Dios hace eso y no se entiende porque el propósito excede nuestra mente. Porque Dios te está tratando, Dios te está probando. Ahora, hoy lo entiendo. Después yo volví en el 19, antes de la pandemia, julio del 19. Ahora se van a cumplir 4 o 5 años. Y yo no entendía nada. Y yo calculo que Abraham tal vez habrá sentido así y más todavía. Porque yo estoy hablando de un viaje, pero este era una persona, ¿se entienden? ¿No? Yo no estoy diciendo que tu situación va a ser igual. Yo te estoy diciendo, hermano, que a veces Dios te va a probar. Y a veces parece que Dios se contradice. Pero vos me diste a esta esposa, ¿pero estás dispuesto a dejarla si es necesario? Sí. ¿Querés que lo deje? No. Ahora crees que yo lo puedo resucitar de entre los muertos. Yo creía lo mismo por una exnovia que yo tenía, cristiana, todo. 5 años, 4 años, y no hubo caso. Oré 20 veces, ayuné por ella. Porque Dios la iba a tocar. Y yo sé que Dios la tocaba, pero tuve que decidir entre ella o Dios. Y tuve que decidir, y Dios no la resucitó, mi noviazgo no resucitó. Y quedó en el altar y quedó en el altar. Y yo estaba dispuesto, sí. Ahora, Dios me llevó de acá a Resistencia, viví un tiempo en Resistencia. Y Dios ahí me empezó a usar de vuelta. Empecé a predicar, empecé a ir a los hospitales, empezamos a hacer evangelismo en la calle. Y ahí me hizo mi ojo así. Porque yo lo único que veía era mi problema. Mi novia de empedrado. Era lo único que yo tenía. Acá. Vivía para ella. Y me dijo un pastor, te estás secando, Adrián. Dejaste de vivir tu vida, solamente vivir para ella. Y no me di cuenta y sí, yo le idolatraba a esa chica, porque toda mi esperanza estaba en ella. Me voy a casar, voy a tener hijos, bla. Y fue un desastre. Entonces tuve que ponerla en el altar. Ahora, Dios es poderoso para tocarla. Amén. Dios cantaba un espectáculo en la iglesia, pero su vida ella tampoco era buena. Pero dones tenía. En las campañas, acá cuando se hizo en el Cocomarola, ella era una de las que cantaba. Delante todo cantaba, espectacular. Yo estaba atrás, esa es mi novia. Ahora, el problema es que llegó el momento que Dios me dijo, mira, acá la cosa elegí entre ella o yo. Soltala, ¿no, Señor? Soltala, ¿no, Señor? Hasta la después de soltar. Después pasó el tiempo y dije, ¿qué pago hubiera soltado antes? Sufrimiento nomás. Pero la amaba. Pero Señor, ¿vos no me dijiste? Sí, pero ahora soltala. ¿Se entiende, no? No es fácil. A Abraham no le fue fácil, hermano. Pero Dios le bendijo. Mire el capítulo cuando Dios ofrece a Isaac. Cómo Dios le dice, ahora te voy a bendecir más todavía. ¿Dios se lo llevó a Isaac? No. Simplemente lo probó. Pero no, ¿qué es lo que digo? Y termino con el caso del sacrificio de Isaac. Abraham no especuló. Abraham dijo, no, seguro que en el último momento Dios me manda al ángel. Abraham no sabía. ¿Se entiende? No? Nosotros tenemos la historia. Pero Abraham no sabía. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, tampoco Abraham sabía dónde iba, dice la Biblia. Usted tampoco va a saber. Pero usted tiene que ser como Pedro. Señor, manda que descienda. Jesús dice, baja. Jesús dice, quédate. Pero cuando te bajas, hermano, míralo a él nomás. Porque donde vos haces así, hundís. Ahora, muchos le dan un palo a Pedro. Ay, Pedro dudó. Pero que yo sepa, Pedro fue el único que caminó sobre el agua, aparte de Jesús. Todos le critican a Pedro, pero jamás nadie volvió a caminar sobre el agua. Te van a criticar, te van a sacar el vuelo. Ay, ya sos viejo, ya sos vieja. Ay, que te da de pastor ahora. Ay, que te da de empresario. Ahora querés predicar. Ay, ¿quién sos vos si es un carachintito? Pero Dios te habló. No mires atrás, no te vuelvas a Ur de los Caldeos. Andate a donde Dios te dice. Y no estoy hablando físicamente, tal vez sí, tal vez no. Pero espiritualmente no vuelvas atrás. No vuelvas a tus viejas prácticas. No vuelvas al mundo. Créele a Dios. Ay, pero no tengo todo lo que yo quiero. Yo también no tengo todo lo que yo quiero. Ustedes que piensan que, ¿por qué me saqué el saco? Porque tengo calor. Yo tengo calor también. Prefiero andar en un auto con aire acondicionado, ¿no? En una motito con 40 grados. Entonces, ¿yo estoy esperando? Sí, estoy esperando cosas. Todavía. Pero yo creo que Dios puede bendecir. Y mi amor hacia Dios no tiene que estar si yo ando en moto o ando en auto. ¿Se entiende o no? Si Dios me bendice, gloria a Dios. Y si no, igual le servimos. Amén. Créanle a Dios. Pero no es la voluntad de Dios que andemos sufriendo toda la vida tampoco. Por lo menos eso es lo que yo creo.
Para terminar el último versículo, los últimos, Hebreos capítulo 6, dice, versículo 12. El 11 mejor. Y vamos terminando. Pero deseamos, Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, para que de ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, ahí dice, queriendo Dios mostrar abundantemente a quién, herederos, a nosotros, de la promesa y la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa? Que no cambia. Dios interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿qué dice ahí? ¿Qué verbo? ¿Qué dice ahí? Tengamos nosotros un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dicen, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, siendo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El ejemplo de Abraham es ese. Nosotros tenemos la misma prudencia, somos herederos, la misma promesa, digo, herederos, que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. De cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y a nosotros, usted no terminó de leer, somos herederos de las promesas. Dice la Biblia. Amén. Créale a Dios. No importa que usted viva en Corrientes, no importa que viva en el barrio allá, lejos. Señor, las calles son de tierra. No importa. ¿Vos qué pensás que Abraham tenía calles de... Hoy tiene Abraham calles de oro, pero en esa época tiene calles de tierra, porque Abraham está en el cielo. Mientras que estemos acá, vamos a tener que aguantar el calor, el frío, el mosquito, los genes, el hambre, que te duela el callo, que te duela que te pique la avispa, no sé, pagar impuestos. Siempre. Pero nuestra esperanza, dice la Biblia, es como la verdad, puesto los ojos en Él. A Él Dios me habló, yo a Él lo sigo, yo a Él le creo, quiero llegar al cielo, en la promesa esperando en la ciudad, decía un versículo, creyendo en lo que Dios me prometió. Y mientras tanto, Dios va cumpliendo su palabra en mí. Y cuando usted llegue al final de su vida, o dentro de 5, 10, 20, 30, 40 años, usted va a mirar para atrás y va a decir esto: Dios es fiel. Ninguna de sus promesas quedó sin cumplir. Dios cumple sus promesas. Lo que Dios te prometió va a cumplir. No te lo digo yo, te dice Él. No me crea a mí, créele a Él. Créele a Él, hermano, hermana, créele a Él. Aferrate, dice, aférrense, dice la Biblia, el versículo ahí, como un ancla. Usted agarra, ¿alguno conoce? ¿Van a la costanera? Voy terminando. ¿Van a la costanera? Los que están pescando con línea. ¿Qué hace cuando uno pesca? Tira la línea y uno tiene que esperar que el pescado pique, ¿sí o no? ¿Y después qué hace? Tenés que engancharle. Eso te está diciendo la Biblia. Tirar tu línea, agarrar el ancla y cuando te enganchás para que no se suelte. Porque, ay, se me soltó, ay, se me fue la bendición. Agota, te voy a decir. Engancharte. Cuando Dios te da una promesa, le pegás el tirón y te quedás enganchado, te quedás prendido, que no se suelte. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham hizo eso, sí Señor, yo te creo. Le agarró ahí. En algún momento dudó, en algún momento metió la pata con Abraham, ahí medio Abraham, pero después siguió otra vez. Hacemos eso nosotros por la fe.
Yo no puedo cumplir tus promesas, hermano, ni las mías propias. Al pastor Abraham no puede cumplir tus promesas, los pastores allá atrás tampoco, pero yo sí conozco uno que puede. Tu papá, el que está en el cielo, Él te prometió, Él va a cumplir. Amén. Así que prendete de su promesa. No sé qué te prometió. Sanidad, prendete por la fe. Prosperidad, prendete por la fe. Servicio, prendete por la fe. Ministerio, prendete por la fe. No te vayas a apurar, ¿eh? No piense que porque nosotros apretamos microondas, ahí ya está. No, ahí te dice que Abraham tuvo que esperar. Tuvo que caminar de Ur de los Caldeos, subió todo el caminito, hacer camino. Ah, pero yo voy cortando camino. Eso no se puede con el Señor, porque el Señor te manda de vuelta donde estuviste. Aprender todo lo que Él tenga que enseñarte. Paciencia, paciencia, fe, fe, obediencia. Déjale que Dios te santifique, pero vas a ver la promesa cumplida. Amén. ¿Nos ponemos bien? Así que aférrese a esa promesa. Tengo que preguntarlo si no me reto. ¿Alguno que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Uno que no le conozca? ¿Somos todos cristianos? Amén. Después hablamos. Si alguno necesita, después hablamos. Vamos a orar, vamos a cantar una canción más y después nos despedimos. Y cuando estamos cantando la canción, si alguno quiere ofrendar y diezmar, usted sabe, pero siéntase en libertad. Pero vamos a orar primero. Usted ore, hable con su Padre. Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas que tú eres fiel, que ninguna de tus promesas cae en tierra, que tú cumples tu palabra, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Señor, yo sé que tú le has hablado a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas. Yo no sé lo que vos le hablaste, yo no sé, Señor, las promesas específicas y personales que cada uno de ellos tenga, pero yo te pido que en esta mañana ellos tengan fe, Señor, que tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, que esta palabra que hoy leímos en la Biblia, Abraham como ejemplo, Señor, que así como él te creyó y tú cumpliste cada una de las promesas que le diste a Abraham, más allá de lo que él se imaginó, ellos puedan asirse, que ellos como hijos de Abraham por la fe, ellos puedan tener las mismas herencias, las mismas promesas, y ellos por la fe y la paciencia, como dice en hebreo, hereden las cosas que cada uno de ellos tiene para heredar. Yo sé, Señor, que tú eres fiel, que tú no mientes, y lo que tú prometiste lo vas a cumplir. Fortalece su fe, fortalece su confianza. Señor, dale hambre y sed de tu palabra, como estábamos cantando la primera canción, de tu presencia, que ellos ahora puedan acercarse en el lugar donde ellos están, en la iglesia, en su casa. Ellos se acercan a ti y que ellos experimenten tu presencia, como la Biblia dice que Abraham hablaba contigo, tú eras el amigo, Abraham era tu amigo, y vos le contabas a Abraham lo que vos ibas a hacer. Señor, que vos le puedas contar a cada uno de ellos lo que tú vas a hacer en sus vidas, y que ellos lo atesoren y que ellos caminen por la fe, que todos veamos las maravillas que tú tienes con cada uno de ellos, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.